Ir hablando sobre nuestro contenido, ahora tratando ya la segunda unidad. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario, alguna inquietud con relación a lo que hemos estado estudiando? Gracias, Pablo. Bien, si no hay dudas, entonces vamos a hablar hoy ya de nuestra segunda unidad. Ya no tenemos otra cosa que hablar de la primera. Ya estamos listos para el examen que vamos a sustentar la próxima semana. Y así que entonces comenzamos ahora hablando sobre esta segunda unidad en donde vamos a hablar inicialmente sobre la acción en Roma. Entonces, les comparto una presentación. Cuando hablamos de la acción, ¿a qué nos vamos a referir con la acción? En este contexto, primero vale la pena hablar sobre cómo se resuelven los conflictos que hay entre las personas. ¿Qué caminos podemos seguir para resolver un conflicto? Históricamente hay 4 momentos que se pueden identificar en cuanto a cómo la sociedad trató de resolver los conflictos que podía tener. En ese contexto, el primer momento se conoce como el de la autodefensa o de la venganza privada. ¿Qué ocurre en ese momento en donde para resolver un conflicto lo que hacemos es autodefendernos, lo que hacemos es vengarnos de manera privada? Cuando aquí se dice que es de manera privada, ¿qué es lo que se busca evidenciar? Lo que se busca mostrar es que no existe la participación del Estado. Si nosotros, por ejemplo, hoy realizamos una actividad entre nosotros, todos los que estamos en el aula, bueno, pues resulta que esa es una actividad privada. ¿Y por qué es privada? Es privada porque no hay participación del sector público, porque no hay participación del Estado. Entonces, cuando hay participación del Estado, estamos ante algo que es público, y cuando solamente somos los particulares los que estamos interviniendo, estamos ante algo que es del ámbito privado. En ese contexto, entonces, acá la autodefensa o la venganza era de carácter privado. Quiere decir que hay 2 personas, tenemos un conflicto y resulta que para resolverlo no vamos a buscar el apoyo del Estado, sino nosotros mismos por nuestros medios vamos a buscar la solución. Imaginémonos este esquema. Aquí tenemos 2 vecinos. En este caso son 2 vecinos, cada uno tiene sus propias reses. Hay uno que tiene 3, hay uno que tiene 2. Pero resulta que viene un vecino y lo que hace es matar a la res del vecino, ¿ya? Allí va a nacer un conflicto de carácter jurídico. Y en ese conflicto, ¿qué es lo que puede hacer este vecino que ha sido agredido, este vecino que se ha convertido víctima porque le han matado una res? Bueno, pues lo que le queda a él es venir y, consecuentemente, en el contexto de la venganza privada, viene y para resolver su conflicto le mata una res, le mata todas sus reses. Nos damos cuenta. Ahí él se vengó, no hubo la participación de nadie más. Es una situación propiamente de carácter privado. Se resolvió entre ellos. Ese tema es la autodefensa o venganza privada, una forma de resolver los conflictos. Nos damos cuenta que ahí seguramente eso no se va a detener, ¿verdad? Aquel vecino que ve que le han matado sus 3 reses, pues no va a decir, ay, eso fue porque yo maté una, ¿verdad? No, él va a regresar y le va a matar la res que tiene el otro, seguramente, o va a producirle otro daño. Aquí lo que vamos a tener bajo esta modalidad es que siempre vamos a estar provocándonos daños los unos a los otros. Y se recuerdan ustedes, el derecho no nació para eso, ¿verdad? Sino, ¿qué es lo que busca el derecho? La convivencia en armonía. Y en ese contexto, entonces, pasamos a un segundo momento. Definitivamente la humanidad se da cuenta que este no es el camino para resolver los problemas, ¿verdad? Eso podría haber ocurrido, por ejemplo, en Oriente, todavía hace algunos años en Guatemala, en donde si una familia daña a otra, aquella familia regresa y le produce un daño mayor, esta no se queda con esto, vuelve hacia aquella y le produce otro daño. Al final de cuentas, lo que tenemos son 2 familias llenas de daños, ¿verdad? Eso no es un camino para resolver el conflicto.
La humanidad descubrió en un segundo momento la ley del talión. ¿Y qué dice la ley del talión? Esta ley del talión se resume en aquella frase que comúnmente escuchamos: ojo por ojo, diente por diente. ¿Eso qué quiere decir? Que el daño que me causen a mí lo voy a replicar en el agresor en una igual dimensión. En ese sentido, viene el vecino, me mata mi cabeza de ganado. ¿Qué es lo que yo tendría que hacer? ¿Qué creen ustedes que tendría que hacer? Matar solo una. Matar solo una de las cabezas de ganado del vecino, efectivamente. Y ahí, ¿qué tendríamos? Tendríamos una manera de resolver el conflicto en donde el daño que me hacen a mí es el daño que voy a replicar en el agresor. Si a mí me han vulnerado un derecho en una medida, en esa medida yo me volveré agresor, me volveré violentador de los derechos de la otra persona, produciéndole un daño similar. De ahí la frase, ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? Pero imaginémonos si este fuera el mundo o esta fuera la modalidad para resolver los conflictos. Quiere decir entonces que yo perdería un diente, aquel perdería un diente, y así vamos a tener una comunidad donde las personas no tienen dientes o las personas no tienen ojos. Y eso tampoco implica que vamos a tener resueltos los conflictos. En ese contexto, lo que vamos a tener es una situación en donde las dos personas tienen un daño. Obviamente es una manera mucho más evolucionada que la que existía al principio, porque ahora por lo menos los daños son más o menos iguales y no se va a provocar la creación de uno mayor. Entonces hemos evolucionado como humanidad, pero si de igual manera seguimos teniendo un esquema en donde los dos han sufrido un daño. Y es así como vamos a seguir buscando como humanidad una manera distinta de resolver el conflicto. Y llegamos al momento de la composición voluntaria. ¿Qué ocurre en el momento de la composición voluntaria? En el momento de la composición voluntaria, lo que vamos a tener es otra vez esta situación en donde se va a dar un conflicto entre estas personas. ¿Cómo lo vamos a resolver ahora? Viene el vecino, me mata la cabeza de ganado. Ahora, como es una composición voluntaria, en el contexto de la composición, lo que vamos a buscar es no provocar un daño, sino la reparación del daño. Si me has matado una cabeza de ganado, ¿qué es lo que debo de buscar? Lo que debo de buscar es que repares ese daño, que respondas por el daño que has causado. Y en ese contexto, entonces, le vamos a quitar la cabeza de ganado a aquel y esta va a pasar al poder de nosotros. ¿Qué ha ocurrido ahí? Lo que ha ocurrido ahí es prácticamente la reposición del daño. Nos damos cuenta, esta es una situación más evolucionada. ¿Por qué? Porque ahora solo una persona sufre el daño. Una persona sufre el daño y el que fue el agresor tiene que responder por ese daño, tiene que indemnizar, tiene que reparar el daño que ha causado. Ahora esta persona se encuentra de nuevo a como estaba al principio, ha regresado a la situación original. 2 cabezas de ganado tenía al principio, 2 cabezas de ganado tiene ahora. Se le ha reparado el daño, ha recibido la indemnización correspondiente. El agresor ha recibido un castigo y el castigo ha sido tener que pagar, tener que reparar, tener que indemnizar por el daño que ha causado. Nos damos cuenta, esta es definitivamente una posición de mayor evolución comparada con las 2 que existieron anteriormente. Sin embargo, aquí vamos a tener una dificultad. ¿Cuál creen ustedes que va a ser la dificultad que se va a presentar en esta composición voluntaria? La calidad de cada res puede ser que la res que mató haya sido más delgada, digamos, más pequeña, y le tiene que entregar una más grande. Muy bien, esa es una posibilidad. Pero veamos cómo es esto. Esto es una composición voluntaria, ¿verdad? Si es voluntaria, quiere decir que no participa el Estado, que es una cuestión en donde, ¿qué tiene que pasar para que aquel devuelva o entregue una de sus cabezas en reposición? Lo que tiene que pasar es que haya voluntad. Es decir, debemos esperar que el vecino sea consciente, debemos de esperar que el vecino diga, ay, sí, perdón, yo no quería matarle la cabeza de ganado, pero no se preocupe, yo le voy a reparar el daño, aquí le doy una de las mías. Eso tendría que pasar. Pero
Eso tiene que ser voluntario. Ahora, ¿será que todas las personas que producen un daño, que producen un perjuicio, será que todas las personas están dispuestas a reponer, eh, a, a responder, a pagar, a reparar el daño causado? No, No, depende de la intención. No, definitivamente no todos están dispuestos a reparar los daños que causen. Es muy difícil encontrar a alguien en este mundo realmente consciente y que diga, y no es la intención, ¿verdad? Porque de repente yo produzco un daño sin intención y soy consciente que lo hice sin querer, pero igual lo produje, ¿verdad? Y entonces respondo, repongo, reparo el daño. O puede ser que con intención lo haya causado, ¿verdad? Pero igual, puede ser que lo haya hecho con intención, pero después me arrepiento, ¿verdad? Viene el arrepentimiento y dice, ay, no, yo no debo de ser así, me equivoqué. Vecino, disculpe, yo le maté la cabeza de ganado por un acto de ira, pero aquí está una para reponerle. Pero ahí lo que hay que esperar es esa voluntad, esa disposición del que ha sido violentador, del que fue el agresor, de responder por el daño. Ahora, eso no siempre va a ocurrir, como hemos dicho. ¿Y por qué? Porque muchas veces en la sociedad hay quienes son muy poderosos y normalmente esos que tienen más poder son los que están menos predispuestos a responder por los daños que causan. Normalmente el que más poder tiene dice, ay, ¿a mí cómo me va a obligar? Ahí es cosa mía, si yo quiero repongo y si no, no. Entonces, como no hay nadie que me obligue y a mí me gusta hacer mi voluntad, no voy a reponerle la cabeza de ganado. Es cierto, yo se la atropellé con mi carruaje, es cierto, yo probando mis lanzas le tiré una y resulta que accidentalmente le di, es cierto, pero ¿y qué? No quiero reponérsela. Es decir, cuando en esa relación hay personas que tienen poder y que en el ejercicio de ese poder no están dispuestas a responder, este camino no va a funcionar. Esta modalidad necesita de que las personas estén conscientes de los daños y que de verdad al interior de cada una de ellas nazca el sentimiento de querer responder por lo que han hecho. Y eso, como hemos dicho, no es lo normal en la sociedad. En ese contexto, lo normal fue que esas personas que tenían más poder, que se sentían más grandes, no respondieran. Y entonces la sociedad siguió pensando en otra forma de resolver los conflictos y crearon la composición legal. En la composición legal se reconoció que no todas las personas estaban al mismo nivel, que algunos eran poderosos, otros no, que algunos eran conscientes de lo que provocaban e iban a responder y otros no, aunque fueran conscientes que habían daño, no van a responder porque su voluntad no se los permite. Y en ese contexto se dijo, lo que nosotros necesitamos es que cuando éste mata la cabeza de ganado, pues responda con entregar una, pero como la probabilidad es que se oponga, entonces necesitamos a alguien que haga uso de la coercitio, alguien que haga uso de la coerción y lo obligue a tener que entregar una cabeza de ganado. ¿Y quién en esta sociedad tiene poder como para poder obligar a las personas a que se comporten de determinada manera? ¿Quién puede ejercer coercitio? El Estado. Entonces, el Estado va a empezar a participar. Van a haber leyes que van a decir que el Estado es el que va a intervenir para resolver los conflictos entre las personas. Y así es como llegamos a la composición legal. Hoy nosotros buscamos para resolver nuestros conflictos esta modalidad. Hoy si tenemos un conflicto nosotros, ¿qué debemos hacer? Pues buscar el apoyo del Estado para resolverlo, ¿ya? No debiéramos acudir a la venganza, no a la ley del talión, no a la composición voluntaria, aunque esta última tiene sus ventajas, pero no siempre va a ser eficaz. Entonces, la opción que más se utiliza ahora es la composición legal. El Estado es el que va a participar apoyándonos para que nos reparen, para que nos den la indemnización que corresponde por el daño, por el perjuicio que nos han causado.
Bien, ¿alguna duda? Bien, si todo está claro, como dice Luis Fernando, si todo está bien, seguimos avanzando entonces. Estamos hablando sobre cómo resolver los conflictos y nuestro tema es la No, acción. perdón, licenciado, sí me surge una duda. Pero por eso le pregunté antes, ¿y usted qué estaba haciendo? Andaba paseando ahí. Estaba considerando que podría preguntar, pero me surge ahorita una duda, y es que todos esos modos de resolver el conflicto, ¿en qué etapa de toda la historia de Roma está ocurriendo, licenciado? Perdón. Esto no es propio de Roma, esto es común a todas las sociedades. Esto ocurre en esta parte primitiva todavía, cuando estamos abandonando prácticamente la comunidad primitiva, cuando estamos entrando a la sociedad esclavista. Estaríamos hablando periódicamente de la etapa de la monarquía, tal vez muy cerca de la república, pero eso es común, o sea, eso no es propio solo de Roma. Esos modos de resolver los conflictos los usamos aquí en Guatemala, los usaron los griegos, los usaron todas las civilizaciones que conocemos, ¿ya? Esos son los modos. En todos los casos, siempre las civilizaciones llegaron a la conclusión de que el Estado era el que mejor podía apoyar en la resolución de los conflictos. Entonces, no es propio de Roma, ya es bastante general. Ustedes lo van a estudiar también, por ejemplo, cuando vean derecho penal. En derecho penal lo van a ver como algo común para todas las sociedades también. Gracias a usted, Delfido. Bien. Entonces, hablábamos de que nos vamos a referir a la acción y la acción la vamos a ubicar en ese contexto. Entonces, sigamos con la presentación. Hablemos de la acción. Otra vez, estamos hablando de que hay un conflicto, ¿verdad? Aquí vamos a reducir el número de reses, pero ya sabemos cómo son los conflictos. Viene el vecino, mata la cabeza de ganado, hay un conflicto jurídico, hay una persona que se siente vulnerada en su derecho, que ha sufrido una agresión, y obviamente hay otro que es el agresor, que es el que ha causado el daño. Entonces tenemos un conflicto acá. Ese conflicto, ¿qué es lo que hace? Ese conflicto lo que va a hacer es que este señor, el que se siente agredido, el que se siente víctima, el que ha sido amenazado o vulnerado, el que ha sufrido una violación en su derecho, va a tener que hacer algo, ¿verdad? Porque él es, pensando en estos dos, de estos dos, él es el que va a buscar algo. El que mató a la cabeza de ganado no va a ir a decir, ay, de verdad yo le maté la cabeza de ganado, vamos con el Estado a ver qué nos dice. No, él no. Él, si de él naciera, entonces vendría y repondría la cabeza de ganado y ahí se acaba el conflicto, ¿verdad? Si de él naciera, podría decirle, mira, yo te la maté, ¿cuánto cuesta? Yo te la pago, no te preocupes. ¿Ya? Como ocurre a veces en los choques, en los accidentes de tránsito, ¿verdad? De repente por ahí alguien dice, ay, sí, disculpe usted, yo no quise darle ese golpe a su carro, pero no tenga pena, ¿cuánto es? Yo le pago. O llevémoslo acá, lo vamos a reparar. Ahí no pasa nada, ¿verdad? Pero como no es eso lo normal, entonces el agresor, el que ha violentado la norma, el que ha afectado al otro, el que ha matado la res en este ejemplo, no va a ir al Estado, no va a ir a decirle a alguien que le ayude a resolver el conflicto, porque él no quiere eso. El interesado en buscar una solución al conflicto es el que ha sido agredido, el que ha sido amenazado o vulnerado, el que ha sido violentado en su derecho. Él es el que va a hacer algo. Y eso que va a hacer algo quiere decir que él va a hacer algo porque anda buscando algo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que anda buscando? Pues anda buscando que le reparen su pérdida, que le reparen, que le den una indemnización, que le entreguen una res.
Es decir, él pretende algo. ¿Qué pretende? Que le reparen, que le indemnicen, que le devuelvan, que le entreguen la res en este caso, ¿verdad? Una res viva. Tiene una pretensión. Ahora, esa pretensión, para poder exigirla, él tiene que buscar si existe una norma que lo pueda proteger. Él tiene que buscar si hay alguna norma que lo proteja. Es decir, tengo que buscar una norma que me diga que el vecino no podía matar mi cabeza de ganado. Tengo que buscar una norma que me diga que si el vecino mata mi cabeza de ganado, entonces yo puedo hacer algo. Hay que buscar la norma. Y esa norma, por ejemplo, en algún momento se empezó a buscar allá en la ley de las 12 tablas, ¿verdad? Empezamos a buscar si había una norma que dijera, vecino, no puedes matar las cabezas de ganado de tu vecino. Y que si tú matas la cabeza de ganado, entonces te puede pasar tal cosa. Eso es lo que habría que buscar. Habría que buscar si hay algún fundamento en la ley para que yo pueda exigirle al vecino que pague, que repare, que me indemnice por el daño que me ha causado. Pero por el otro lado, también para que yo pueda ejercer ese derecho, hay que considerar si existen tiempos. Yo puedo exigirle al vecino, pero ¿cuándo debo de exigirle al vecino que me pague o que me repare por la bestia que mató? ¿Puedo hacerlo inmediatamente? ¿Puedo hacerlo al día siguiente? ¿Puedo hacerlo durante la primera semana? ¿Puedo hacerlo durante el primer mes? ¿Puedo aguantarme un año para poder ir a pedir que me la devuelvan? ¿Cuánto tiempo? Y por eso aquí tenemos la imagen de un reloj. Este es un reloj de la época de Roma. Nos damos cuenta, no es de pulsera, ¿verdad? Sino ahí lo que tenemos es un pedestal y sobre el pedestal hay una piedra. Esa piedra tiene la forma de una semicircunferencia, realmente cuarto de esfera, ¿verdad? Y tiene un palito arriba. El sol va a pegar sobre el palito y va a producir una sombra en esa cuarto de esfera. Entonces, dependiendo de dónde pegue la sombra, van a poder saber la hora. Así eran los relojes de aquel entonces, no como ahora que de pulsera, digitales o en el teléfono, ¿verdad? No, allá era con las piedras, los palitos esos y las sombras. Imagínense, de días nublados se complicaba saber cuál era la hora. Y de noche también era bien difícil, ¿verdad? Porque ahí lo que quedaba era considerar el movimiento de la luna, de las estrellas, visto desde la Tierra. Bueno, pero acá lo importante es que habrá que considerar si nos están estableciendo un tiempo para que podamos acudir ante la autoridad y decirle que han matado nuestra cabeza y que consecuentemente solicitamos que nos la devuelvan, que nos reintegren. Ahora, imaginémonos que sí existe ese tiempo, que sí existe esa norma, que sí se puede pedir que me devuelvan la cabeza de ganado. Entonces tengo que seguir un procedimiento. ¿Y ese procedimiento en dónde está? Ese procedimiento va a tener 3 grandes momentos: la fase in iure, la fase in judicio y la ejecución. La fase in iure va a ser ese momento en el cual yo voy ante el magistrado y le digo, magistrado, fíjese que mi vecino mató mi cabeza de ganado y está el vecino ahí. ¿Es cierto usted? Yo sí la maté, pero es que eso no fue mi culpa. Y empieza la discusión entre los vecinos, ¿verdad? Y dice el magistrado, no, definitivamente entre ustedes hay un conflicto. Hay un conflicto que yo no puedo resolver. Y entonces, ¿qué hacemos? Les voy a nombrar un juez, dice el magistrado. Y cuando nombra el juez, se terminó la fase in iure. Y ahora viene la fase in judicio. En la fase in judicio ya va a aparecer el juez. Ya es el segundo acto de esta obra. Ahí va a aparecer el juez y el juez va a escuchar a aquellos sobre su conflicto y de alguna manera llegará la oportunidad para que ese juez diga quién tiene la razón, quién está actuando justamente, quién está actuando apegado a derecho. Y después viene el juez y cuando termina su proceso va a dictar sentencia. La sentencia que el juez dicta debiera ser acatada por las partes.
aquel que efectivamente mató la cabeza de ganado va a ser condenado, por ejemplo, a tener que entregar una cabeza de ganado al vecino. Pero puede ser que aquel no quiera acatar la sentencia. Ya, a mí qué me importa que el juez haya dicho que tienes razón, yo igual no te entrego la cabeza de ganado. Y entonces habrá que obligar al vecino a que entregue la cabeza de ganado. Y cuando se le obliga a alguien a que cumpla con la sentencia, lo que estamos haciendo es siguiendo el procedimiento de ejecución. Entonces, ese procedimiento es el que habrá que seguir para lograr la reposición de la cabeza de ganado. Bien, pero y en ese contexto entonces aparece nuestro concepto de la acción. ¿Y qué es la acción? La acción se puede entender de dos maneras, ¿ya? La acción se puede entender de dos maneras. La acción la podemos ver como el primer paso que va a dar este señor para buscar resolver el conflicto, ¿ya? Este señor al que hemos encerrado acá, este señor que era el dueño de la cabeza de ganado. El primer paso que dé, ¿ya? Ese primer paso que va a dar, ese primer paso es el que va a conducir a que llegue el momento en que se recorra todo el procedimiento que hemos descrito ahí arriba, ¿verdad? Ese primer paso que va a dar es cuando llega ante el magistrado y le dice, magistrado, mi vecino me mató la cabeza de ganado. Ese primer paso que da, cuando acude ante la autoridad, ese primer paso que permite iniciar ese procedimiento in iure, seguir con el injudicio y luego ir a la ejecución, ese primer paso es la acción. La acción es ese primer paso. Entonces, como quien hace la acción lo vamos a conocer como el actor. Ya, él es el actor. ¿Por qué es el actor? Porque es el que hace la acción, ¿ya? El que da el primer paso. Él es el actor. Aquí no vayamos a confundirnos y que nos dicen, a ver, ¿quiénes son los actores en este proceso? Y vamos a decir, hay actores, como en la obra, digamos. Como en la obra todos son actores, todos los que salen, ¿verdad? En esta obra que se llama proceso judicial, entonces vamos a decir, actores son el juez, el magistrado, el agraviado y también el agresor, todos son actores. No, no, actores no son todos. Actor es el que hace uso de la acción y el que hace uso de la acción es el que da el primer paso. El primer paso que se da para poder iniciar este proceso es el que se conoce como acción y actor al que hace uso de la acción. Entonces, actor solo hay uno, porque solo una persona puede hacer uso de la acción. Entonces, la acción es el paso inicial que se da para avanzar en este proceso para resolver el conflicto. El micrófono. Licenciado, usted puede silenciar. Ya le echó. Bien, entonces decíamos que actor solo es uno, el que hace uso de la acción, porque ¿qué es acción? Acción es el primer paso, el paso inicial que se da para poder llegar a resolver el conflicto. Bien. Habíamos dicho que para definir la acción hay dos maneras, ¿verdad? Ya hicimos una. Dijimos que es el primer paso que se da en ese camino para resolver el conflicto. Ahora viene la otra manera de definir la acción. Para que alguien pueda hacer uso de ese paso, dijimos que había que revisar algo, ¿verdad? ¿Qué hay que revisar para poder dar ese primer paso? Recordemos, ¿qué hay que hacer para dar ese primer paso? Presentarse ante el magistrado, iniciar el in iure.
Ah, pero muy bien, eso es cierto, pero antes de ir ante el magistrado había que hacer algo. Encontrar fundamentos. Sí, es decir, yo tengo que saber que la ley le prohíbe al vecino matar mi cabeza de ganado. Si resulta que la ley dice, tú puedes matar las cabezas de ganado de todos tus vecinos, si la ley dijera eso, imagínense. Entonces, ni modo, no puedo irle a decir a la autoridad, mire, él me mató mi cabeza de ganado. Ah, pues qué bueno, ¿verdad? Porque es lo que la ley le dice que haga. No, tengo que buscar en la ley que es prohibido que me maten mis cabezas de ganado. Tengo que buscar en la ley una norma que diga, te protejo a ti para que nadie te mate tus cabezas de ganado, que respete tu propiedad. Si encuentro esa norma, entonces yo tengo cómo poder defenderme, cómo poder exigir que me devuelvan la cabeza de ganado. Pero si resulta que no hay norma, si no hay norma, no hay nada que pueda hacer yo. Por eso, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer primero? Ir a las normas, ir al derecho. Y por eso es que la acción se define como el medio que el derecho reconoce para que una persona pueda plantear su conflicto ante una autoridad, ¿ya? Es el medio que el derecho reconoce para que la persona agraviada pueda acudir ante una autoridad a plantear su conflicto. Eso es la acción. Nos damos cuenta, son la misma cosa, ¿verdad? Solo que viéndola desde puntos distintos. Una, viéndola como lo que hace el Señor cuando busca la ayuda, y la otra como la ley que tiene que reconocerle a él que puede hacerlo. Entonces, la acción se puede definir como el medio que el derecho le da a una persona para poder resolver un conflicto. ¿Alguna duda? Licenciado, perdone, Diga. la verdad es que no sé si estamos saliendo de lo que hemos visto anteriormente, pero me recuerdo que había dicho que en ciertas ocasiones donde no había una situación que no se podía resolver el conflicto, se creaban ciertas leyes, digamos, para poder resolver estos asuntos. En este caso, básicamente lo único que estamos aplicando es solamente si existe la ley o si hay una existente. Algo así, pero no he hablado de la ley, he hablado del derecho, ¿ya? Del derecho, no de la ley. La ley solo es una fuente de derecho, pero no encierra todas las fuentes. Me he referido al derecho, porque no solo leyes hay en el derecho, ¿verdad? Sino también están las decisiones que toman los magistrados cuando ellos emiten normas. Por eso he hablado de derecho, no de ley. Estamos. Y en cuanto a los medios, licenciado. Perdón, cuanto a los medios, no entendí. En cuanto a los medios, ¿qué medios se podrían utilizar para poder comprobar las acciones? Esa es mi pregunta. Medios para comprobar. Exactamente. ¿Solo son las acciones humanas, es decir? Pues no le entiendo su pregunta. No le entiendo. A ver, ¿qué es acción? ¿Qué hemos dicho que es acción? Es el medio que el derecho reconoce para que la persona agraviada pueda, ante la autoridad, buscar protección o resolver el conflicto. Muy bien, eso es una acción. ¿Y la primera definición? Es el que da el el primer paso. ¿Un acto humano? Es que eso de acto. Buscar una norma, si existe una norma que lo pueda proteger. No. Es que eso de acto humano es lo que sí ya nos saca del contexto. Porque acto humano, pues podríamos decir que acto humano es cualquier cosa que nosotros hacemos en el ejercicio de nuestra voluntad, ¿verdad? Esos son actos humanos. Un acto es
Cuando yo compro, un acto es cuando yo vendo, un acto es cuando yo conduzco un vehículo, un acto es cuando me alimento, un acto es cualquier momento en donde estamos interviniendo en el ejercicio de nuestra voluntad. Aquí no estamos hablando de eso, ¿ya? Aquí estamos hablando de que entre todos esos actos, la acción es uno, pero es uno que se diferencia de todos los demás. Es un acto que se diferencia de cuando comemos, es un acto que se diferencia de cuando conducimos, es un acto que se diferencia de cuando dormimos, es un acto que se diferencia de cuando estudiamos. ¿Y en qué se diferencia ese acto de todos los demás? En que es un acto encaminado ¿a qué? A encontrar una solución. A encontrar una solución, a plantear un conflicto ante una autoridad, ¿ya? Eso es la acción. La acción es ese primer paso, la acción es ese acto inicial que vamos a hacer, pero no es cualquier acto, ¿verdad? Sino el acto que hacemos con el ánimo de plantear nuestro conflicto ante la autoridad con la esperanza de que ella nos ayude a resolverlo. Eso es la acción, ¿ya? Entonces, por eso decimos que la acción es un acto y que al que hace uso de la acción le conocemos como actor, ¿ya? Como actor, porque hace uso de la acción. Actor quiere decir que hace uso de la acción. Ahora, cuando me dice los medios de prueba, eso es otra cosa. Aquí no estamos hablando de probar, aquí estamos hablando del primer paso. Probar ya es algo que va a ocurrir más adelante en el procedimiento. Aquí todavía no hay que probar nada. Aquí es nuestro primer paso. Nuestro primer paso, que es buscar el apoyo de la autoridad en la solución de nuestro conflicto. Entonces, eso de medios de prueba todavía no cabe, ¿ya? No hay que tener medios de prueba. Entiendo que cuando habla de medios de prueba se está refiriendo a con qué demuestro que aquel me mató mi cabeza de ganado, con qué demuestro que aquel me quitó mi dinero, con qué demuestro que aquel dijo que me vendía algo y después no me dio nada, o con qué demuestro que yo le di el dinero y él no me lo ha devuelto. Eso entiendo que son sus medios de prueba, que en este contexto todavía no caben. Aquí estamos hablando del primer paso, ¿ya? La acción es el primer paso, pero no sé si esas hayan sido las dudas y las haya logrado aclarar o es de otra naturaleza. Claro, por favor. Así es. Gracias. Bueno, entonces decíamos, la acción se ve como dos elementos, ¿verdad? De dos maneras para definirla. Se entiende como ese primer paso que damos para iniciar ese proceso judicial. Es el primer paso que hay que dar y consiste en ir ante la autoridad y decirle, mire, me pasó esto. Planteo el conflicto con el ánimo de encontrar una solución. Ahora, la otra definición, la segunda, que ahí es donde usted la prueba, sino medio que el derecho reconoce, ¿ya? Medio que el derecho reconoce para que una persona presente su conflicto ante una autoridad. Entonces, digamos que el derecho lo que hace es decirle, mira, tenés un problema con tu vecino porque te mató tu cabeza de ganado. El derecho le dice, mira, aquí está, te doy el escalón para que des el paso y puedas ir ante la autoridad. El derecho es el medio, el derecho le da el cómo llegar ante la autoridad. Porque no podemos ir ante la autoridad a quejarnos por cualquier cosa, ¿ya? Yo no puedo ir ante la autoridad y decirle, mire, fíjese, policía, que él me sacó la lengua. O como cuando éramos adolescentes, de verdad, mire, señor policía, vengo a quejarme porque él me sacó la madre ahí extendiéndome los 5 dedos. No, ¿verdad? No puedo ir por esas cosas. No puedo ir porque no me dieron el saludo, no puedo ir porque no me respondieron a la sonrisa. Hay cosas por las que no se puede ir. ¿Por qué? Porque el derecho no las va a reconocer. El derecho no le va a dar a uno el medio para ir. Pero hay cosas en donde sí, el derecho es el que te dice, mira, si te pasó esto, entonces sí, mira, ahí está el camino. Ve ante la autoridad, plantearte. Eso es la acción.
La acción es ese medio que el derecho le da a las personas que se sienten agraviadas, que se sienten amenazadas o vulneradas, que se sienten violentadas en su derecho para que puedan ir ante la autoridad, ¿ya? Si ese medio no me lo da el derecho, no podría ir ante la autoridad. ¿Qué es lo que ocurre cuando les daba el ejemplo de me sacó la lengua, no me respondió el saludo, no me sonrió cuando yo lo hice? Ahí el derecho no me da el medio para ir. Entonces, hay que revisar el derecho para saber que tenemos el medio. Y como bien dijo un compañero, ¿verdad? De repente el derecho no me da el medio todavía, pero en ciertas circunstancias, los magistrados van a crear la acción para que entonces ya venga y tenga el medio para poder ir. Pero eso lo vamos a ir viendo más adelante, ¿ya? Por eso por ahora solo hemos dicho que la acción es el medio que el derecho reconoce para que la persona pueda plantear su conflicto ante la autoridad. Digamos que la acción viene a ser así, en este caso, como que viene el derecho y te da la llave para que puedas abrir la puerta del juzgado y entrar a hablarle al juez, ¿ya? Eso es lo que hace, es el medio, ¿ya? Permite que podamos ir ante la autoridad. Por eso la acción se define entonces como el medio que el derecho reconoce para que la persona acuda ante la autoridad a plantear su conflicto, con el ánimo obviamente de conseguir una solución, ¿verdad? Porque eso es lo que todos buscan cuando plantean el conflicto ante la autoridad, obtener una solución al conflicto, resolver el conflicto. ¿Alguna duda? Bien, si hemos entendido que la acción tiene dos formas de definir y que este señor es actor, entonces ¿cómo vamos a llamar al otro? Ya se había adelantado, ¿verdad? A este otro lo vamos a llamar el demandado. Entonces, en este proceso judicial vamos a tener una relación, por lo menos entre dos partes, en donde uno es el actor y el otro es el demandado, ¿ya? Uno es actor y otro demandado. El demandado no es actor, es demandado. El actor es solo el que hace uso de la acción. No nos vayamos a confundir ahí creyendo que actores son todos los que están en el proceso. No, solo uno puede ser actor. O solo una parte por lo menos. Bien. ¿Qué más tenemos ahí? Bueno, primero, las acciones de las que estamos hablando se pueden clasificar. Y se van a clasificar en función de algunos elementos que tenemos acá esquematizados. El primero es lo que representa esta res. Esta res muerta, ¿qué representa? Esta res muerta representa un derecho que ha sido vulnerado, ¿verdad? Aquí ese derecho fue vulnerado. Ahora, solo para ir entendiendo y que comprendemos el derecho vulnerado. Imaginémonos que yo contraté a una persona para que pintara la casa y no la pintó. ¿Qué derecho me vulneraron? ¿Y qué pasó? ¿Puede ser de algún contrato, licenciado, contrato que se haya convenido? No, pero no nos compliquemos tanto. Yo contraté a una persona para que me pintara la casa y no la pintó. ¿Qué derecho me vulneró? ¿Qué derecho tenía yo? Si yo contrato a alguien para pintar, ¿qué derecho tengo yo? El de un servicio que pagué. El derecho a que me pinten la casa, ¿verdad? Yo tengo derecho a que me pinten la casa porque para eso lo contraté. Y él está obligado a pintar. Yo tengo derecho a que la pinten y él está obligado a pintar. Ese es un derecho. O, por ejemplo, recientemente en los medios de comunicación se publica que el PDH, el Procurador de los Derechos Humanos, declaró a la ministra de Educación. A la ministra de Educación la declaró como alguien que violentó los derechos de educación de los niños, ¿ya? Y los violentó, ¿por qué? Porque resulta que vino y dijo, sí, ya vamos a abrir las escuelas, los niños van a poder ir a la escuela a estudiar tranquilamente, pero resulta que nunca garantizó que existían
todos los materiales que se necesitan para un buen protocolo, ¿verdad? No garantizó que iba a haber gel, no garantizó que iban a estar limpiando los baños constantemente, ni siquiera garantizó que iban a estar limpiando las aulas para que de alguna manera, si llegaba el virus, pues no se propagara con facilidad. Entonces, como nunca veló por todo eso, porque nunca creó las condiciones favorables para que en medio de la pandemia los niños pudieran acudir, viene el PDH y dice, esta señora vulneró el derecho de educación que tienen los niños. ¿Qué derecho se violentó? Entonces, ahí está bien fácil, ¿verdad? ¿Qué derecho se violentó? El derecho a El de la educación. El derecho a la educación. Ya, muy bien. Ahora imagínense que ustedes van caminando por la calle con su celular, todos distraídos, conectados a sus redes sociales, y viene alguien y les arrebata el celular y se va corriendo. ¿Qué derecho les vulneró? Propiedad privada. El derecho que ustedes tienen sobre su teléfono, ¿verdad? El derecho de propiedad sobre el teléfono. Eso se vulneró. Se dan cuenta que hay ocasiones en donde el derecho vulnerado tiene que ver con cosas. Y hay ocasiones en donde el derecho vulnerado tiene que ver con personas, ¿verdad? De los ejemplos que hemos dado, ¿en qué casos el derecho vulnerado tiene que ver con cosas? Vamos al más cercano que dimos de ejemplo. Cuando me arrebatan el celular, ¿el derecho que me violentaron tenía que ver con cosas o con personas? cosas. Con cosas, ¿verdad? Cuando a este vecino le mataron su cabeza de ganado, ¿el derecho vulnerado tiene que ver con cosas o con personas? Cosas. Con cosas. Cuando no me pintó la casa el señor al que yo contraté, ¿el derecho vulnerado tiene que ver con cosas o con personas? Cosas. Yo tengo derecho a que pinte, ¿verdad? Y él tiene la obligación de pintar. ¿Pintar es una cosa o no? Pintar no es una cosa. Pintar es una cuestión que corresponde a la persona. Entonces ese es un derecho que tiene que ver con la persona, no con las cosas. ¿Ya? Yo tengo derecho a usar mi celular. Me lo quitaron. Mi derecho sobre el celular fue vulnerado. Yo tengo derecho a tener mi cabeza de ganado acá. Me la mataron. Mi derecho sobre la cabeza de ganado fue el que se perdió. Un derecho sobre cosas. Yo tengo derecho a que me pinten la casa. Es el derecho de que la casa esté pintada, de la pintura de la casa, de pintar la casa. Tengo derecho a que pinten la casa. Allí el derecho no tiene que ver con la casa, porque la casa ni me la han tocado. No tiene que ver con la pared, porque la pared no la han tocado. La pared sigue ahí, mi derecho sobre la pared continúa. El derecho que se está vulnerando es mi derecho a que se pinte la casa. Tengo derecho a que la pinten. Entonces, ese derecho no tiene que ver con la casa, no tiene que ver con la pared, no tiene que ver con el rodillo, no tiene que ver con la brocha ni con la pintura. Ese derecho tiene que ver con la acción de pintar, que no la está haciendo aquel. Ese es un derecho que tiene que ver con la persona entonces, no con las cosas. Cuando la ministra no está creando las condiciones favorables para que los niños estudien en las escuelas, la ministra está vulnerando el derecho de los niños a la educación. ¿Ese derecho de los niños tiene que ver con cosas o tiene que ver con lo que las personas hacen? Con las personas. Tiene que ver con las personas. Y es que así son al final de cuentas. Resulta que se recuerdan, habíamos hablado de que los derechos pueden ser reales o personales, ¿verdad? Bueno, pues eso es lo que estamos aplicando acá. Si el derecho tiene que ver con las cosas, son derechos reales. Si los derechos tienen que ver con las cosas, con las acciones, perdón, que hacen las personas, entonces son derechos personales. Y así es como se van a clasificar las acciones, dependiendo de qué derecho es el que se está protegiendo. Se puede hablar de acciones in rem o acciones in persone, o acciones mixtas si fuera una combinación de ambas. Y eso es lo que tenemos al principio, entonces, en esta clasificación. Volviendo a esa clasificación, entonces nos vamos
esa primera clasificación. Por el derecho que se protege. La acción sirve para proteger un derecho. Si el derecho que se protege es sobre cosas, es una acción real. Si el derecho que se protege es sobre personas, es una acción personal. Si el derecho que se protege tiene que ver con cosas y personas a la vez, es una acción mixta, que en latín sería acción in rem, acción in persone y acción mixta. Ahora, el otro elemento, ¿ya? Esa es una primer clasificación, ¿ya? Primer clasificación. Las acciones se pueden clasificar en función del derecho que protege. Segunda, vamos a la figurita esta de la ley de las 12 tablas. Y aquí recordamos lo que había hecho antes el compañero. ¿Recuerdan? Hemos dicho que el derecho puede ser un derecho civil o un derecho pretorial, ¿verdad? Un derecho honorario. Entonces, tenemos al derecho civil, al jus civile, y tenemos al jus honorarium. Entonces, cuando vamos a buscar ese medio que el derecho reconoce, si ese medio está en el jus civile, vamos a decir que es una acción civil. Pero si ese medio lo ha creado algún pretor, lo ha creado un magistrado, va a formar parte del derecho honorario. Entonces vamos a decir que es una acción honoraria. Las acciones que están en el jus civile son acciones civiles. Las acciones que están en el jus honorarium son acciones honorarias. Bien. Ahora, ¿qué es lo que andamos pretendiendo? En el ejemplo este, ¿qué anda pretendiendo este señor? ¿Qué pretende este señor que está en el círculo amarillo? Que se le indemnice su pérdida. Sí, él lo que pretende es recuperar su cabeza de ganado, ¿verdad? Eso pretende. Él pretende recuperar. Entonces, como él lo que anda buscando es la recuperación, esta acción se va a conocer cabalmente como lo hemos dicho, la que busca la recuperación, la repercusión. Entonces es una actio que busca la recuperación. Pero puede ser que este señor, en vez de estar buscando la recuperación, esté pensando que también lo castiguen al señor o que solo lo castiguen de repente, ¿verdad? Porque, por ejemplo, cuando decíamos antes que viene este señor y mata no a la cabeza de ganado, sino mata al hijo, imagínense, mata al hijo del vecino, pues no puede decir el vecino, ay, como me mataste a mi hijo, ahora me das tu hijo. No, ahí no se puede, ¿verdad? Ahí no se puede. Como me mataste a mi esposa, ahora me das a tu esposa. Tampoco se puede, ¿verdad? Entonces, como no se puede ahí, ¿qué es lo que va a buscar ese vecino? ¿Qué es lo que buscan ahora las personas cuando les han matado a un familiar? Que les devuelvan a otro en sustitución de aquel, ¿o qué andan buscando? Castigo. El castigo, la imposición de una pena, muchas veces de prisión, ¿verdad? Entonces, allí es que por la pretensión podemos andar buscando la recuperación de la cosa o podemos andar buscando la imposición de una pena. Son dos tipos de acciones las que hay. Y de repente podemos andar buscando las dos, ¿verdad? Tanto que nos devuelvan las cosas como que se le imponga la pena. Entonces ahí las acciones pueden ser rey persecutorias, cuando busco recuperar la cosa, penales, cuando busco que le impongan un castigo, o mixtas, si lo que ando buscando es la recuperación de la cosa y la imposición de la pena. Nos damos cuenta, ahí hay tres clases en función de ¿qué? De lo que se anda pretendiendo. Y luego hay otra que tiene que ver con quién es el que va a hacer uso de la acción. ¿Quién puede hacer uso de la acción? En general, hay acciones en las cuales solo el agraviado o solamente alguien en particular, cualquier ciudadano puede ejercerlas. Por ejemplo, si imaginémonos en nuestros días, si en nuestros días viene alguien y está, digamos, están explotando sexualmente a un niño, ¿ya? No quiere decir que, ay, solo el niño es el que, entonces el papá, la mamá o su tutor.
la verdad es que cuando se trata de delitos cometidos en contra de los niños, el actor puede ser cualquier ciudadano. O sea, si yo me doy cuenta que a mi vecino, a un vecinito lo están explotando sexualmente, no es de que solo el papá, la mamá o el tutor puedan ir a demandar, puedan iniciar el procedimiento. Lo puedo hacer yo, lo puede hacer el vecino de adelante, lo puede hacer el que pasó por ahí y se dio cuenta, cualquiera lo puede hacer. Entonces, hay acciones que solamente pueden ser ejercidas por alguien en particular y hay acciones que pueden ser ejercidas por cualquiera. Y eso da lugar a hablar de acciones privadas, aquellas que solamente pueden ser ejercidas por alguien, y acciones populares o públicas, aquellas que pueden ser ejercidas por cualquiera que se dé por enterado de la situación. Es otra manera de clasificar las acciones. Y finalmente hay otra que tiene que ver con el tiempo. Hay algunas acciones que las vamos a poder ejercer no importa cuánto tiempo haya pasado. Eso quiere decir que la acción es perpetua, pero hay otras que sí se va a establecer tiempo. Y en esas cosas entonces no vamos a hablar de una perpetua, sino de una acción temporal. En general, cuando las acciones estaban en el jus civile, eran acciones de carácter perpetuo, mientras que las acciones honorarias eran de carácter temporal. ¿Ya? Nos damos cuenta, hay entonces 5 formas de clasificar las acciones. Hay muchas otras maneras más de clasificar las acciones, pero nosotros solamente estas vamos a estudiar. ¿Alguna duda? Sí, licenciado, pero es que como pasó tan rápido, hablando de lo anterior, pero estaba hablando de que donde son los derechos reales, cuando dijo pues, que eran personales era in persona, pero los reales no le pude copiar de qué se trata. In rem. Gracias, licenciado. Bueno, entonces, si yo tengo una acción, esa acción la puedo clasificar en cualquiera de estos 5, ¿ya? No quiere decir que esa acción solo puede clasificarse en alguno de estos grupos, no. La misma acción puede ser popular, esa misma acción puede ser rey persecutoria, puede ser rey, o sea, in rem, puede ser temporal o podría ser ius honoraria. No quiere decir que solo en uno podemos clasificarlo. Y para eso vamos a tener un laboratorio ahí en Moodle para poder ir aplicando este tema de las acciones. Lo único es que para que no se dice el primer examen parcial, es decir, a finales de la semana entrante. De ahí lo que nos queda es hablar de que esa acción era el primer procedimiento, el primer paso para iniciar el procedimiento judicial, ¿verdad? Y ese procedimiento judicial, así adelantando, vamos a decir que no siempre fue igual. En la época de la monarquía era un procedimiento que solo era válido para el jus civile, porque solo el jus civile existía. En la época de la monarquía, se recuerdan ustedes, solo los romanos eran considerados ciudadanos, solo los paterfamilias eran considerados ciudadanos romanos. Y entonces el procedimiento que se seguía para esos ciudadanos romanos que estaban allá en la ciudad de Roma era el legis actium. Existió, no se sabe desde cuándo realmente, se asume que es desde la época de la monarquía, probablemente desde el año 449 a.C., y llega hasta el año 17 a.C. Luego tenemos que se dan cuenta ustedes que poco a poco empezó a nacer un derecho creado por los magistrados, pero ese es para adecuar el jus civile. Ese jus honorarium creado por los magistrados hizo nacer otro procedimiento que se conoció como el procedimiento formulario. Este no nació obviamente al mismo momento que el del jus civile, que las legis actions, sino este nació posteriormente, ahí por el año 130 a.C. Lo que sí es que después perduró más. Nosotros vamos a estudiar porque es que aun cuando ya el de los ciudadanos romanos propiamente había desaparecido, ahora el que va a prevalecer es el jus honorarium. Bueno, eso lo vamos a estudiar más despacio. Aquí solo es para tener una idea de qué es lo que viene en la unidad. Y luego vamos a descubrir que los romanos vinieron y en algún momento dijeron
dejemos de usar el legis actium, usamos el procedimiento formulario, y luego, cuando ya solo existía el procedimiento formulario en la época del imperio, llega un momento en el que dicen los ciudadanos romanos, vamos a crear un procedimiento un poquito más sencillo, al que lo vamos a llamar extraordinario, y para ciertos temas va a usarse el extraordinario, y para todos los demás, el formulario. Y luego llega un momento en el cual dicen los ciudadanos romanos, no, ya no, mejor quedémonos solo con uno, el más sencillo, que es el procedimiento extraordinario. A partir del año 342 después de Cristo, el único procedimiento que van a usar los romanos para resolver sus conflictos jurídicos es el procedimiento extraordinario. Esto que estamos viendo acá es el adelanto de lo que viene en esta unidad. Entonces, con esa imagen de lo que vamos a estudiar en esta unidad, estamos cerrando la clase de hoy y estaríamos listos para tener clases nuevamente hasta después de la semana entrante, ¿verdad? La semana entrante los voy a dejar descansar de derecho romano. Pero ahí lo que hay que recordar es que la semana entrante, entonces el examen parcial será por Moodle, estar atentos. Ahí en Moodle vamos a colocar el examen para que ustedes puedan resolverlo. Si no hay dudas, muchas gracias por su atención. Estamos en contacto nuevamente para el día del examen y en clases hasta la semana que sigue a la siguiente. Feliz tarde, se cuidan y estudian, por favor, y estamos para el miércoles. Gracias. Feliz tarde. Feliz tarde.